Bien, si me notan un poco desubicado es porque cuando llevaba ya 5 minutos grabando el video, la aplicación se cerró. Pero bueno, retomamos un poco. Eh, Ahora vamos a ver cuáles son los criterios que da el derecho canónico, el código, para interpretar las leyes. Evidentemente, estos son criterios que se aplican cuando la norma no es del todo clara, porque si la norma es clara, pues simplemente con la primera de los criterios más que suficiente. Pero si la ley es un poco más compleja, entonces hará falta acudir a los otros criterios para interpretación que da el mismo código. Leemos en el canon 17. Las leyes eclesiásticas deben entenderse según el significado propio de las palabras. Primer criterio. Considerado en el texto y en el contexto. Segundo criterio. Si resulta dudoso u oscuro, entonces se ha de recurrir a los lugares paralelos, cuando los haya, al fin y circunstancia de la ley y a la intención del legislador. Bien, vamos a hacer una explicación muy somera. Cuando, vuelvo y te repito, cuando el significado es claro, pues simplemente con una sola lectura basta. ¿Por qué? Porque el primer criterio para interpretar la ley es que en el significado propio de las palabras. Decíamos en la clase pasada que puede ocurrir que una determinada palabra tenga un sentido técnico, entonces hay que acudir al, al contexto en el que esa ley, esa norma se encuentra. Y recuerdo que pusimos el ejemplo del dolo, que en 3 lugares diferentes del Código de Derecho Canónico se utilizaba la palabra dolo. Por ejemplo, en el derecho matrimonial, cuando hablamos del derecho penal, ¿no? Violación con la ley, de la ley con dolo. Y luego en los actos jurídicos, cuando un acto era realizado con dolo. En cada uno de ellos tiene un significado técnico preciso, pero hay que acudir al contexto. En uno es en el penal, en el otro es en el matrimonial y en el otro es en los diversos actos jurídicos. El criterio siguiente: si resulta dudoso u oscuro, se ha de recurrir a los lugares paralelos. Les decía, recordando la primera clase, que existe el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, que es un lugar paralelo. Luego existen otras normas en lo que se explica. Por ponerles un ejemplo, en el caso de los recursos contra los actos administrativos, el Reglamento General de la Curia Romana y la ley propia de la asignatura apostólica tienen normas que ayudan a comprender el contenido y el alcance de la norma de los recursos. Pero eso ya lo veremos en su debido momento. Luego, el otro criterio que siempre es válido, inclusive cuando la norma es clara, es siempre útil recurrir. ¿Cuál es el fin de la norma? Y cuál es la circunstancia de la norma, efectivamente, qué es lo que piensa el legislador sobre la norma. Les decía que normalmente, a diferencia de las normas del derecho civil, eh, toda publicación de una norma canónica va precedida vamos a decir así, de una constitución apostólica, de un motu propio. Los instrumentos tienen diversos nombres, donde el Papa explica cuál es la razón por la cual él promulga esa ley. Y allí, en ese escrito, que a veces tiene una reflexión doctrinal, a veces tiene, en la mayoría de las veces, una reflexión de tipo pastoral, el Papa va exponiendo por qué él ha promulgado esa ley como una cuestión excepcional, por decir algo. Por ejemplo, en el caso de las leyes penales, motu propio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, donde Juan Pablo II explicó cuáles fueron las razones y qué persigue él con la promulgación de esa ley. Aunque de hecho esa ley se promulgó 10 años después de que el Papa la aprobase. Por ejemplo, con la reforma de la vida religiosa, mejor dicho, del estatuto jurídico de la vida religiosa,
pues el Papa establece, mira, estas son las razones por las cuales yo hago esto, y así sucesivamente. Entonces, cuando una norma no esté clara, por ejemplo, sobre todo con las leyes que vienen después, o que se han venido promulgando con el paso del tiempo, normalmente hay que atender a cuáles son las razones por las cuales el legislador establece esa norma. Bien, entonces, dicho esto, pues ya tenemos cuál es el marco. Normalmente, y esto es, vamos a decir así, por si alguno de ustedes desea profundizar o más adelante pues quiere estudiar por su cuenta el derecho canónico, la, mm, la inmensa mayoría de las publicaciones del código vienen con comentarios. Yo les envío uno por correo que viene con sus comentarios. Hay otras publicaciones que tienen unas reflexiones muchísimo más técnicas, otras tienen otro tipo de reflexiones. Desafortunadamente hay algunas que no traen ni una, simplemente es el texto de la ley y tal. Hay que procurarse, en el caso de que ustedes decidan dedicarse a esto, ¿no? Eh, alguna edición que tenga comentarios, porque eso, vamos a decir así, ayuda a conocer el alcance de la norma y digamos que es lo que entiende los estudiosos del derecho, qué cosa entendemos cuando se lee esa norma. ¿De acuerdo? Bien, vamos a parar aquí porque vamos a... Ah, no, perdón, rápidamente, hay un último criterio. ¿Cómo se interpretan las leyes que son odiosas? Cuando en el Código de Derecho Canónico, o cuando por ejemplo escuchen ustedes a un profesor como el que le está dando clase a ustedes hablar de leyes odiosas, se refiere a las leyes que coartan el derecho de los fieles o que aplican una pena a los fieles. Esas leyes se llaman odiosas y no se llaman así de ahorita, desde la época de Graciano, por allá por el siglo XII. ¿Por qué? Porque, vamos a decir así, no debe resultarle grato al legislador establecer una limitación al ejercicio del derecho de un fiel o tampoco le debe resultar grato establecer una ley penal. En esos dos casos, el legislador ha establecido una norma. Debe ser interpretado de manera estricta. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser en el sentido más pobre y en el que se le aplique el menor número de casos. De tal manera de que no se puedan aplicar a otros casos previstos fuera de esa misma ley. Eso está en el canon 18. Las leyes que establecen alguna pena, ley penal, coartan el libre ejercicio de los derechos o contienen una excepción a la ley, se deben interpretar estrictamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, como dice más adelante, el canon 19 me parece que es, déjame revisar aquí rapidito, no lo encontré. Bien, pero debe ser el canon 19, disculpen un segundo, vamos a utilizar el comodín de consultar al Código de Derecho Canónico. El Código 19, exactamente, dice, cuando en una determinada materia, siempre que la causa no sea penal. ¿Por qué? Porque cuando la ley dice, el religioso de votos perpetuos que haga tal cosa estará sujeto a tal pena, no se puede aplicar, por ejemplo, a los religiosos de votos temporales, ni a alguna persona que la gente tenía porque vestía de hábito y tal, y la gente entendía que él era religioso. Cuando, por ejemplo, se establece una pena para los sacerdotes, si dice sacerdote, no se le aplica a los diáconos. Si dice clérigo, entonces se le aplica a todo lo que sean diáconos, presbíteros u obispos. Pero no se aplica a los religiosos que no sean sacerdotes. De tal manera que el legislador dice que si es una excepción, es una ley odiosa, se tiene que aplicar exactamente a esos casos, no más. Con lo cual no se puede hacer una interpretación amplia de la norma.
No, porque se los digo porque yo, no sé si ustedes saben, yo me especialicé en Roma en derecho administrativo, que es una rama del derecho canónico que muy pocos canonistas han profundizado. Y después, por circunstancias, me he especializado en derecho penal. De hecho, la tesis que estoy haciendo es en procesal penal. Eh, y yo, pues, he ayudado a muchísimos sacerdotes que han incoado en contra de ellos causas penales. Eh, de hecho, hay una a la cual me tocó ayudar a un diácono que antes había sido religioso. A él lo acusaron de haber cometido un delito en una época en la que asegura el denunciante el padre era religioso. Y entonces el obispo cuando hizo el proceso penal le aplicó una norma que solamente puede ser aplicada a los clérigos. Y por supuesto lo condenó. Cuando el padre me explica el caso, le digo, padre, pero es que eso es nulo. Entonces, ¿cuándo le dieron eso? Bueno, eso me lo dieron hace unos días. Bueno, de inmediato, tome papel y lápiz, copie lo que le voy a... Y entonces iniciamos el proceso para impugnar la validez de ese decreto. Por supuesto que el obispo eh, rechinó los dientes, pero casi en un tiempo récord, en 2 meses respondió la Santa Sede y declaró nulo eh, ese decreto porque simple y llanamente no era una ley aplicable, porque la ley decía clérigos y evidentemente para el momento, entre comillas, de los hechos, que no ocurrieron nunca, el diácono no era clérigo, era religioso. Entonces, en el caso de las causas penales, hay que hacer la interpretación estricta. Recuerdo que el obispo le respondió diciendo, pero es que la gente creía que tú eras sacerdote, lo que crea la gente no tiene nada que ver. Es decir, la norma dice que es para clérigo y la denuncia versa sobre unos hechos que cometió alguien que no era clérigo. Bueno, le hago esta observación pues porque las leyes que son odiosas hay que interpretarlas estrictamente. Bien, terminamos aquí, pasamos a la siguiente.